Perfecto, muy buenas tardes para todos. Damos inicio a esta capacitación. El enfoque de la capacitación es la historia clínica y su valor jurídico. Me permito presentarme, mi nombre es Ginette Puerto Ruiz, lidero un grupo de asesores en la empresa AAA Soluciones y los hemos estado acompañando en el proceso de actualización del Sistema Único de Habilitación con la resolución 3100. Para nosotros es muy importante poder acompañarlos en las capacitaciones, especialmente para este tipo de capacitación que tiene que ver con la calidad de la historia clínica, y vamos a hablar un poco sobre el valor jurídico de este documento, em, teniendo en cuenta que no solo la historia clínica es nuestro soporte, nuestra guía en la atención de un paciente, sino que además se convierte en un elemento, materia de prueba cuando entramos en conflictos jurídicos con las partes interesadas del sector salud, es decir, con los pacientes, con aseguradores, con grupos profesionales de salud y demás. Entonces, en esta hora voy a contarles, vamos a hacer un repaso de la normatividad asociada al tema, algunas sentencias de la Corte, que es de las Cortes, de las grandes Cortes, que son las encargadas de hacer revisiones sistemáticas de lo que los jueces han promulgado alrededor de conflictos jurídicos relacionados con el tema. Y esto nos permite aprender. A partir de estos conflictos jurídicos hemos podido aprender todos. Entonces, la idea es poder compartir con ustedes esos aprendizajes y sembrar una sensibilización respecto al adecuado diligenciamiento de la historia clínica, del valor que tiene la historia clínica en la historia de las organizaciones, de las IPS y en el ejercicio profesional de todos los profesionales de la salud. Durante la charla yo voy a hablar de los actos médicos, pero no me estoy refiriendo solo a la medicina, sino me estoy refiriendo a todos los profesionales de la salud. El énfasis es la ley de ética médica. Sin embargo, esto está en todos los códigos deontológicos o códigos éticos de las profesiones que cuentan con sus leyes. La odontología tiene una ley específica de código ético o deontológico. Enfermería también tiene uno, bacteriología también tiene uno, pero en general tienen exactamente los mismos preceptos que la ley 23 del 81, que es la ley relacionada con la ética médica. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de esa ley. La ley 23 del 81 es una ley que ya tiene bastantes años, em, y es la ley que está vigente en el tema de ética médica. Esta ley menciona la historia clínica como un registro obligatorio de las condiciones de salud de nuestros pacientes y que es un documento privado sometido a reserva. Y eso es muy importante porque alrededor de toda la normatividad asociada a la historia clínica siempre se habla de que es un documento privado sometido a reserva. Este solo puede ser conocido por terceros si el paciente o familiares de los pacientes, en caso de menores de edad o pacientes en condición de discapacidad interdictos, autorizan, o solo en los casos previstos por la ley. ¿Cuáles son los casos previstos por la ley? Cuando una autoridad judicial solicita la copia y la historia clínica y la convierte en un elemento de prueba dentro de un proceso jurídico. ¿Listo? Entonces, esta ley menciona o define la historia clínica así, y realmente en el resto de la normatividad y si, usamos la misma definición. El decreto 3380 del 81, que fue el que reglamentó esta ley, define que el conocimiento de la historia clínica que tengan los auxiliares del médico o todos, en este caso, eh, todos los paramédicos, bacteriólogos, terapeutas, auxiliares, no violan el carácter privado porque hacen parte del equipo de salud. Entonces, por tanto, todos los profesionales de la salud, técnicos en salud, tecnólogos en salud que se consideren equipo de salud, tienen acceso a la historia clínica porque su quehacer tiene que ver específicamente con lo que se va consignando en este documento. En el 99 nace la resolución 1995. Esta resolución está vigente y es la resolución que especifica la normatividad de la historia clínica. Ya en términos de historia clínica es la primera resolución que la menciona.
y la define así como un documento privado obligatorio y sometido a reserva, en el que se registran cronológicamente, y esto es súper importante tener en cuenta eso porque a veces, especialmente en las historias clínicas sistematizadas, esa cronología a veces se pierde. Entonces es súper importante tener en cuenta que nuestras historias clínicas deben tener un registro que debe estar cronológicamente claro de cómo fueron los actos médicos y todos los procedimientos que el equipo de salud que intervino en la atención de ese paciente, ¿cierto? Los consigno allí. Tengamos en cuenta esto, el equipo de salud para esta misma resolución son todos los profesionales de la salud y auxiliares y técnicos de salud. En una ley muy posterior, la 1164, se definieron cuáles eran las profesiones relacionadas con el sector salud que tienen una normatividad específica y son los que deben aparecer en el Registro Único de Talento Humano en Salud, o conocido como RETUS. Y el RETUS es básicamente un registro nacional donde aparecen todos los profesionales de la medicina, de la odontología, bacteriólogos, psicólogos, todos los que se consideran profesionales del sector salud que pueden ejercer la profesión en el territorio nacional. Entonces, uno puede ingresar a esa página, se llama retus.com, que es una página del ministerio, colocar la cédula o documento de la persona o del profesional y allí vamos a conocer si tiene permiso para ejercer en el país, pero además también vamos a conocer si tiene algún tipo de proceso sancionatorio disciplinario, ético disciplinario en el tribunal al que le corresponde, si es médico en el Tribunal de Ética Médica, si es odontólogo en el Tribunal de Ética Odontológica. ¿Esto para qué? Para que la ciudadanía tenga acceso a esa información y sepa si el médico, la enfermera, el odontólogo, la odontóloga que lo está atendiendo tiene permiso para ejercer. Y segundo, si ha tenido o tiene algún proceso ético sancionatorio en curso o con fallo. Eso sale ahí en el RETUS. Entonces, para que lo tengan en cuenta que existe ese registro único de talento humano en salud y se considera equipo de salud a esas profesiones, auxiliares, tecnólogos que están listados en esta ley, la 1164, y que pueden tener acceso a la historia clínica porque son equipo de salud. Entonces, recordemos que esta resolución es como la resolución marco de la historia clínica. Allí aparecen todos los requisitos que se deben tener de historia clínica en términos de custodia, de archivo, de disposición final. Es súper importante aclarar que la historia clínica, la custodia de la historia clínica es responsabilidad de la IPS o del prestador de servicios de salud. Para estos casos, las clínicas, los hospitales, los consultorios privados, los laboratorios clínicos, todos los que hacemos parte de los prestadores de servicios de salud, somos los responsables de la custodia de la historia clínica. Pero el dueño de la historia es el paciente. Nosotros custodiamos su información y hay toda una serie de normatividad relacionada con la confidencialidad y custodia de la historia clínica, pero el único dueño de esa información es el paciente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y nuestra resolución 1995 explica eso claramente. Bueno, no la vamos a leer, no es la idea leerlo en esta charla, sino que ustedes tengan la oportunidad de tomar la resolución y leerla. Para mí siempre ha sido importante decirle a todos nuestros colegas, compañeros del sector, que si estamos metidos en la atención en salud, una de las resoluciones que debe leer y, o sea, tiene que hacerlo pues como algo mínimo para poder ejercer, es leer esta resolución. Es muy corta, pero tiene muchas cosas importantes que usted en su ejercicio profesional debe tener en cuenta. En el artículo 14 de esta resolución, especifican quiénes deben o pueden tener acceso a la información de la historia clínica. Para este caso, el usuario paciente, el equipo de salud, que ya les conté quiénes somos los equipos de salud, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley. ¿Cuáles son esas autoridades judiciales? Tanto un juez se considera una autoridad judicial,
La fiscalía se comporta como una autoridad judicial, por eso ellos piden copias de historia clínica cuando se inicia un proceso penal, es decir, hay una acusación a un profesional de la salud por un delito cometido. Y los tribunales de ética se consideran autoridades judiciales. La autoridad máxima en el sector salud, en términos judiciales, es la Superintendencia Nacional de Salud. La super se comporta como el gran juez de la salud. Ellos tienen jurisdicción judicial. Es decir, que la Superintendencia Nacional de Salud también puede pedir copia de una historia clínica porque se comporta como una autoridad judicial. Súper importante que sepan. Además, pregunta de examen, ¿cuáles son las autoridades judiciales que pueden pedir una copia de historia clínica? Y las demás personas determinadas en la ley, que para este caso lo vamos a hablar un poco más adelante, cuando el usuario fallece o cuando el usuario es menor de edad o cuando el usuario o paciente tiene una discapacidad y se le ha entregado la custodia jurídica a otra persona, ellos también están autorizados a tener acceso a la historia clínica. Muy bien. Hay muchas sentencias. ¿Qué son las sentencias de las cortes? Las sentencias de las cortes son documentos donde magistrados de cada corte en sus salas hacen análisis de las demandas, sean civiles, sean penales, tutelas, que se han presentado en toda la rama judicial, hacen una revisión de los fallos que han generado los jueces en los diferentes ámbitos y sobre esas revisiones generan en una sentencia un argumento jurídico del que nosotros debemos tener algún grado de conocimiento. Me refiero a nosotros, no los profesionales de la salud, sino los médicos que nos dedicamos al tema de derecho médico o a los abogados. ¿Por qué? Porque en casos de procesos judiciales, al conocer esa jurisprudencia, al conocer esas sentencias, nos damos cuenta cuál es la visión que tienen las cortes en el momento de ver un caso puntual. Cada paciente, cada caso jurídico es muy diferente, por tanto, los jueces en sus juzgados deben hacer un análisis del caso y generar un fallo particular. Después de que revisan muchas sentencias de fallos de muchos juzgados, las cortes promulgan una sentencia general donde ponen allí un argumento jurídico del cual nos basamos cuando vamos a hacer defensa de alguno de nuestros colegas. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos muchas sentencias, les quise traer solo una que es muy, muy interesante, que es la sentencia 1146 ya del 2008, pero es una de las más completas que habla sobre el derecho a acceder a la historia clínica. Entonces, es un resumen como de una sentencia de 300 páginas, pero aquí básicamente lo que quiero dejarles es recordarles que la historia clínica está reservada al titular y al personal médico. Aquí no solo se refieren al médico, sino a todo el personal de la salud, ¿sí? Y la reserva de esa información es una obligación de los profesionales de la salud. Si no hay una autorización expresa del paciente o de una autoridad judicial, la historia clínica no puede ser entregada ni dada en conocimiento a terceros si no tenemos esa autorización expresa del paciente o de una autoridad judicial. Cuando fallece el titular de la historia clínica, los parientes más próximos, y aquí están descritos, padres, hijos, cónyuges o compañeros permanentes, pueden solicitar la historia clínica y pueden usar la información contenida allí siempre y cuando tengamos claro que va a ser utilizada bajo un fin legítimo. Por ejemplo, para casos precisamente de casos jurídicos y bajo la solicitud de un juez se puede entregar copia de historia clínica a estas personas familiares más cercanos. Un sobrino, una tía, un gran amigo del fallecido no puede solicitar la historia clínica, a menos de que un juez solicite la copia dentro de un proceso jurídico. Eso es importante. Aquí hay una nota de esta sentencia que dice que no se debería pedir copia de historia clínica para exigir un derecho. Sin embargo, desafortunadamente las EPS y los aseguradores no han hecho
adecuado uso de este tema y ellos siempre piden copia de una historia clínica, nosotros debemos dar es un resumen de historia, una epicrisis, no copia de la historia, para que pueda el titular de la historia hacer exigible un derecho como una incapacidad o un auxilio de un seguro, ¿sí? La idea es no entregar toda la historia clínica, sino hacer una entrega de una epicrisis o de un resumen de historia clínica. Pero pues algunas aseguradoras piden copia de la historia clínica saltándose estas directrices de las cortes. Otro tema que aparece en esta sentencia que también es importante tener en cuenta es que los familiares de las personas, los familiares que ya mencionábamos, padres, hijos, cónyuges o compañeros permanentes, tampoco pueden pedir copia de historia clínica para hacer efectivo un derecho. Por ejemplo, reclamar un seguro de vida o algún tipo de auxilio. Para eso existen los certificados de defunción y es el papel que deben solicitarle en este tipo de entidades para acceder a un derecho, ¿no? Y recuerden que la reserva de la historia clínica tiene que ver con un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad y al buen nombre que tenemos todos los colombianos bajo nuestra Constitución Nacional. Por tanto, violar esos derechos se considera también un delito. Ténganlo muy en cuenta. Bueno, entonces, aquí ya nos vamos un poco al tema de la calidad de la historia clínica. La resolución 1995 del 99 y la resolución 3100, que es la resolución de habilitación con la que nos visitan en estos momentos cuando nos hacen visitas de Secretaría de Salud, que es una resolución del 2019, tiene claramente definido que las historias clínicas no pueden ser, no deben ser claras en el momento en que se diligencian, especialmente cuando el diligenciamiento es manual. Debe ser legible y no puede tener tachones, no puede tener espacios en blanco, no se deben usar siglas, y ya vamos a hablar de este tema. Se debe siempre escribir la fecha y la hora de prestación del servicio, debe ser totalmente retroactiva y numerada. Aquí voy a hacer 3 anotaciones muy importantes que en momentos en los cuales estamos de frente a un juez se convierten en algo muy importante. Las siglas, en las resoluciones, las 2 resoluciones dicen que no pueden haber siglas. Sin embargo, desde que nos forman en la universidad se hace uso de las siglas y existen siglas internacionalmente aceptadas. Por ejemplo, FC en idioma castellano, en historias clínicas, siempre es frecuencia cardíaca. Y así lo utilizamos en este país y en todos los países de habla hispana. Entonces, es muy importante que nuestros comités de historia clínica institucionales definan el listado de las siglas que podemos usar en nuestra historia clínica y solo se pueden usar esas siglas. Siglas que sean internacionalmente aceptadas en idioma castellano y que no den lugar a ningún tipo de interpretación. En algún momento, cuando estábamos en un litigio ante un juez, teníamos una historia clínica donde decía HTA en los antecedentes de una paciente. Para la gran mayoría de los que leemos historias clínicas, la sigla HTA es hipertensión arterial. Sin embargo, en el contexto de esa historia clínica, HTA era histerectomía total abdominal. Es decir, que yo como institución debo salvaguardar que siempre que se utilice la sigla HTA en mi institución, estamos hablando de hipertensión arterial y que no puede ser utilizada para ninguna otra uso ni patología, etcétera, etcétera. Entonces, una tarea muy importante que debe tener nuestro comité de historia clínica y nuestro manual de historia clínica es las siglas permitidas. Dárselas a conocer a nuestros médicos, enfermeras y que ellos hagan uso adecuado de ese listado de siglas porque no puede utilizarse uno diferente, ¿vale? Súper importante tener en cuenta esto. La fecha y hora de prestación de servicio. Esto se vuelve muy importante ante un caso jurídico. Estoy hablando solo de casos jurídicos porque la charla está enfocada en eso, pero pues obviamente para calidad de historia clínica, para entender, para comprender la historia y la cronología,
especialmente cuando estamos escribiendo en sistemas, en software, debemos colocar la hora en la que presté el servicio, la hora en la que ejecuté el acto, la hora en que canalicé al paciente, la hora en que le hice el acto médico, la hora en la que inicié el procedimiento quirúrgico, que generalmente no es la misma hora en la que estoy escribiendo en el software. Generalmente no se puede, porque no se puede. Um, hay un caso en una sentencia, hay un caso que es conocido entre los abogados de un fallecimiento de un paciente en un hospital y la auxiliar de enfermería acudió a las 6 de la mañana a la habitación del paciente, lo encontró sin signos vitales, em, pues activa el código azul, el hospitalario que no estaba en ese momento en el servicio llega a hacer la reanimación del paciente y pues se da cuenta que el paciente ya tenía muchas horas de muerto porque ya tenía incluso rigidez de mentón y bueno, ya tenía signos cadavéricos. Em, Cuando ella se sienta a escribir la historia clínica, se sentó a las 7 de la mañana, antes de terminar su turno, coloca que a las 2 de la mañana se acercó a la habitación del paciente, le tomó signos vitales y estaba bien, que a las 4 de la mañana fue a la habitación, le tomó signos vitales y que estaba bien, y que cuando fue a las 6 de la mañana, este paciente ya estaba sin signos vitales. Cuando le hicieron la necropsia a este paciente, la hora de la muerte, la hora que parecía hora de la muerte era 1:15 de la mañana. Es decir, que esa auxiliar cuando fue a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana, pues se entra en duda si realmente hizo esa atención. Cuando se hizo la verificación de las cámaras, se evidencia que a las 2 de la mañana entró a la unidad del paciente, pero se demoró tal vez 15 o 20 segundos. Era imposible tomar signos vitales en tan poco tiempo y a las 4 de la mañana nunca se acercó a esa habitación. Esa auxiliar de enfermería estuvo casi 8 años en el Buen Pastor. ¿Por qué? Porque cuando se escriben historias clínicas, acciones que usted no realizó se considera un fraude y pues eso es un delito. Entonces, pongo este caso que es un caso muy extremo, ustedes lo pueden ubicar, está en una sentencia de la corte, es un caso del que aprendemos todos, pero es para recordarles que ustedes no pueden hacer notas de algo que no hicieron, ni tampoco dejar de escribir lo que sí hicieron. Eso es súper importante. Y lo otro es que nuestras notas siempre son retroactivas, es decir, siempre voy a escribir lo que ya hice. Nuestras notas no pueden ser prospectivas, yo no puedo escribir lo que voy a hacer, a menos de que yo me haya sentado con un grupo de profesionales interdisciplinarios a definir una conducta de un plan de tratamiento o hacer una junta médica donde un grupo de médicos analizan un caso y definen un plan de tratamiento. Pero yo no puedo escribir que voy a canalizar al paciente dentro de una hora o que le voy a pasar una sonda dentro de una hora o que le voy a hacer un procedimiento quirúrgico y hacer la descripción del procedimiento quirúrgico cuando yo no he entrado a salas de cirugía aún. Es muy importante tener en cuenta, todos tengamos en cuenta que la historia clínica siempre debe ser retrospectiva, siempre. Entonces, esto es lo mínimo del diligenciamiento de las historias y yo siempre les recomiendo, escriban pensando en ustedes leyendo la historia dentro de 5, 6, 7, 8 años. Yo he tenido que ir a la fiscalía a que me tomen versión libre por historias clínicas que yo diligencié en mi rural, que lo hice en un pueblo del Caquetá en el año 2002, o sea, hace más, ya casi 20 años. Porque desafortunadamente estaba en estábamos en la zona de distensión, después se convirtió en una zona de conflicto armado y pues mi trabajo desafortunadamente fue más atender muertos que vivos, pero además atender a personas que estaban en pleno conflicto armado. Y yo leo mis historias clínicas de hace 20 años porque por el tema de justicia y paz han tenido que revivir todos esos casos. Y es increíble lo que yo escribía. O sea, yo leo eso y digo, Dios mío, ¿yo qué estaba pensando cuando estaba escribiendo esa historia?
Por eso les recomiendo muchísimo, les hago especial énfasis en que piensen en ustedes mismos. Ojalá nunca los llamen a ningún juzgado ni a ninguna fiscalía a leer algo que ustedes escribieron. Ojalá nunca. Pero si llega a suceder eso, escriban la historia clínica pensando en algo, en ustedes mismos en un futuro leyendo la historia. Con ese solo ejercicio les aseguro que van a escribir o vamos a mejorar las notas que hacemos en nuestras historias clínicas. ¿Qué atributos debe tener la historia? Esto es, no solo está en las resoluciones, sino además hace parte de las sentencias que ya les he mencionado, que las cortes emiten. La historia clínica debe ser integral, debe ser secuencial, es decir, que la lectura me permita entender de manera secuencial cuáles fueron las atenciones que se le dieron al paciente, con total racionalidad científica, es decir, que todas mis atenciones obedecen a medicina basada en la evidencia, a estudios, a una racionalidad que nos enseñan desde a los técnicos auxiliares de enfermería hasta los supraespecialistas. Nosotros nos formamos para que escribamos basados en esa racionalidad científica. Debe ser oportuna. La oportuna, y hay una sentencia de la Corte que dice que esa oportunidad es que mínimo durante el turno se debe escribir. Es decir, yo no puedo escribir una descripción quirúrgica de una cirugía que hice hace 2 días. Eso no es oportuno. La sentencia es clara, es durante el turno, es decir, usted antes de salir de su turno debe dejar escrito completamente todo lo que hizo durante su turno o su jornada laboral. Y la historia clínica debe estar disponible para el profesional de la salud, para el equipo de salud y para las personas que intervienen en la atención. Debe ser completa, es decir, todo lo que se le hace al paciente debe estar descrito en la historia clínica, con total coherencia y sustentada, especialmente las decisiones médicas, odontológicas, terapéuticas. Debe haber un sustento. No hay que escribir miles de párrafos, con un párrafo muy claro de un análisis y un sustento de la decisión tomada y además de la información que se le ofreció al paciente, una información que debe ser consentida y ya vamos a hablar mucho de este tema, y además debe estar con fecha y firma. La firma de la persona que hace o escribe el acto médico. Esa firma puede ser en este momento digital. Es una firma con el usuario y la clave que se le asigna a la persona para que escriba en la historia clínica. Así que ustedes, cuando ustedes prestan sus usuarios y sus claves para que otra persona utilice su usuario y su clave en la historia clínica, pues está corriendo un muy alto riesgo. Otro alto riesgo es dejar abierta la historia, ¿no?, con su usuario y su contraseña y que alguien pueda ingresar a utilizar la historia, a colocar alguna nota porque usted se fue a tomar un cafecito y dejó la historia abierta con su sesión, con su usuario y su clave. Tengan especial cuidado con eso. Cuando ustedes terminen de hacer sus notas, asegúrense de que cerraron su sesión para que nadie utilice esa misma sesión y pueda escribir algo o quedar alguna nota que genere confusión, primero. Y segundo, el usuario y la clave en este momento se convierte en la firma. ¿Listo? Y así aparece en nuestro manual de historias. Es su sello, ¿sí? Obviamente tenemos a veces firmas digitalizadas, imágenes de la firma para que puedan aparecer en la historia y eso es totalmente válido, claro que sí. Pero como no tenemos firma electrónica, que es un mecanismo un poco más complejo y que además tiene un costo especial, el usuario y la clave que se le sea asignado a usted para que pueda entrar a la historia y hacer sus notas es como si usted utilizara una firma y un sello. Ese sello que utilizábamos antes o que todavía se utiliza en algunas instituciones es lo mismo. Así que haga un uso muy adecuado de su usuario y su clave y además es personal e intransferible. No la presten, no lo dejen utilizar ni utilicen una ajena y además asegúrense de cerrar la sesión cuando completen sus notas en la historia. Muy bien. Esta historia clínica, este documento privado de reservado, tiene un valor jurídico enorme. No se imaginan qué tanto lo puede tener. Y si alguno de ustedes ha tenido que estar en algún pleito jurídico, ha sido llamado, se da cuenta que para el juez esta es la prueba más importante durante un proceso. Entonces, a pesar de que es un documento privado, durante un proceso jurídico, pues es un documento que
que tiene cierta reserva, pero que todas las partes incluidas dentro de este proceso pues van a tener acceso a la historia clínica. Es decir, que si, no sé, hay una demanda de un profesional médico especialista, un especialista lo demandan, y de pronto dentro del ejercicio el ejercicio del argumento jurídico, el juez dice, necesito también llamar en garantía o llamar a la EPS para que responda por esto. La EPS también va a pedir copia de la historia clínica. Pero también voy a llamar a las empresas de ambulancias que movió al paciente, entonces esa IPS también va a tener acceso a la historia clínica, porque está dentro del proceso jurídico. Sigue siendo de reserva, pero las personas o partes que sean llamadas dentro del proceso jurídico, pues van a tener acceso a esta historia. ¿Listo? El, eh, la manipulación, la custodia, el diligenciamiento, todo lo que tiene que ver con la historia clínica está vigilado en el Código Penal colombiano. Varios artículos del Código Penal mencionan a la historia clínica como un documento que, a pesar de que en algún momento va a ser utilizado dentro de un proceso jurídico, ¿sí? Tiene un valor impresionante en términos civiles y penales, y nos obliga a todos los que estábamos incluidos dentro de un prestador, que hacemos parte de los profesionales de la salud, a no violar la fe ciudadana manipulando, falseando su forma y contenido. Entonces, ¿recuerdan esta auxiliar de enfermería que se asustó mucho después de este caso? Ella lo que hizo fue el miedo, se apoderó de ella y decidió hacer unas notas de unas atenciones que ella nunca hizo, porque había una orden médica de tomarle signos vitales a este paciente cada 2 horas. Pero ella decide incluir unas atenciones que nunca hizo, y eso es una falsedad en un documento privado que, como les dije, se convierte en un delito. La falsedad material está incluida dentro del Código Penal y sucede cuando yo manipulo, cambio, suprimo parte de la historia clínica dentro de de mi atención. Eso pasa, desafortunadamente pasa muy seguido. Y creo que varios de nosotros, espero no tantas personas, pero lo he visto mucho, eh, a veces borramos, movemos, omitimos parte de la historia clínica cuando llega el momento de la demanda, y lo he visto desafortunadamente muchas más veces de las que quisiera. Eso se considera una falsedad material y, como les dije, se comporta como un delito, y si llegan a comprobarse, pues debemos responder como personas naturales. En términos de ámbitos penales, siempre el que responde es una persona natural, no responde una institución, pues porque uno no puede meter a la cárcel a una institución. En términos penales, cuando se habla de delitos, pues la persona es privada de la libertad. Y la falsedad ideológica es cuando yo consigno en la historia clínica hechos que no sucedieron o declaraciones falsas. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de falsedad en la historia clínica: la falsedad material y la falsedad ideológica. En uno de los casos que estuvimos, desafortunadamente la descripción quirúrgica desapareció por arte de magia en una demanda contra una IPS y un especialista quirúrgico. La descripción nunca apareció, y pues no pudimos aportarla como prestadores al juez, y para el juez eso es una falsedad material, y bueno, ahí entramos en todo un conflicto. Se tuvo que pagar un dinero, eso se llama resarcir un daño, porque pues la descripción quirúrgica nunca apareció. Y hacer un recurso de reparación, bueno, eso tiene todos unos nombres jurídicos no tan chéveres, pero lo más importante para ustedes es recordarle que escribamos muy bien lo que hacemos, que escribamos muy bien lo que sí hacemos, y cuando no hacemos algo también escribirlo porque se omitió, y nunca escribir algo que no se hizo. ¿Listo? Es súper importante. Entonces, el valor probatorio de la historia clínica es, primero, porque es la fuente de conocimiento de un hecho. Por tanto, se vuelve la prueba reina, insisto, en procesos jurídicos.
Tiene un valor probatorio en términos de derecho a la intimidad, pero también a la defensa. Es decir, que aquí cuando nos estamos enfrente de un proceso jurídico, la intimidad es un derecho fundamental, como ya les mencioné, está en nuestra Constitución, pero también tenemos derecho a la defensa, que también está en la Constitución. Y cuando un médico, una IPS, es demandada, pues tiene derecho a utilizar la historia clínica en pro de su defensa, siendo solo el custodio, porque recuerden que el dueño de la historia es el paciente. Entonces, nosotros debemos entregarle al paciente la totalidad de su historia, y a veces cuando tenemos varios sistemas, varios software, unas partes las tenemos físicas, otras las tenemos sistematizadas, llegar a reunir la historia no es tan fácil, no es tan sencillo, pero debemos entregar el 100% de los registros, no importa cómo estén, al paciente, y el paciente utiliza esa información dentro de una demanda. Asimismo, nosotros debemos utilizar esa misma información para el derecho a la defensa, sea para el médico, la enfermera, el auxiliar, el técnico, el tecnólogo o el prestador. Por tanto, el juez es el único que puede solicitar la historia y se aportan los procesos jurídicos cuando el juez la solicita. Vamos a entrar en un tema que es supremamente importante, que se llama consentimiento informado. ¿Por qué hago especial énfasis en el consentimiento informado? Porque este acto médico se convierte, especialmente se convierte en en un elemento de prueba supremamente importante en los momentos de las demandas. El consentimiento informado tiene una historia, no la voy a contar a detalle, pero lo que más me interesa es que ustedes sepan que de la medicina se transformó en una medicina paternalista donde el médico tenía total autoridad y potestad frente al paciente y el paciente solo tenía que hacer caso. Y eso siempre generó relaciones médico-paciente que generaron conflicto. Sin embargo, con el tiempo y con los derechos humanos y con todo lo que ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, donde definitivamente los derechos humanos fueron totalmente vulnerados, se genera la ONU se crea como una organización que quiere proteger los derechos humanos y la OMS como la Organización Mundial de la Salud, y a partir de allí se generan toda una serie de documentos, derechos, deberes del paciente, con un especial énfasis en el derecho a la información consentida. El derecho a que el paciente pueda aceptar o rechazar los procedimientos que yo le voy a hacer en mi institución, a que tiene derecho a tomar decisiones respecto a su tratamiento. Incluso ya hablamos del derecho a morir con dignidad y al derecho a la confidencialidad y secreto de la información de su historia clínica. Entonces, ustedes pueden buscar, hay una resolución que es la 229 del 2020, esta es la última, habían muchas más anteriores que hablaron sobre los derechos y deberes del paciente, pero esta es la última resolución que tiene como 30 derechos y como 30 deberes. Los invito a que lo lean, pero hablando de consentimiento informado, es muy claro en nuestra normatividad que los pacientes tienen derecho a ser informados. Ese derecho se materializa en el consentimiento informado, que no es un papel. Hoy un doctor de CECIMIL lo dijo muy claramente. No es un papel. El derecho, el consentimiento informado es un acto de aceptación libre del paciente después de que un médico, una enfermera, una bacterióloga, un terapeuta le explicó los, los riesgos, las complicaciones, los beneficios y las alternativas que tiene frente a un acto médico. Desde la ley de la ética médica, como les dije, solo voy a hablar de ética médica, pero está en todas las leyes deontológicas de las prácticas profesionales de salud. Desde esas leyes nos están diciendo que estamos obligados a pedirle consentimiento a nuestros pacientes para hacer cualquier tratamiento. Estamos obligados, porque ese es un derecho de los pacientes. Y que no vamos a incurrir en riesgos injustificados a ese paciente. No lo vamos a exponer a riesgos injustificados, que debemos darle toda la información necesaria y en el idioma que él pueda comprender para que él tome las decisiones respecto a esos tratamientos que le vamos a hacer.
¿listo? Sin irnos a riesgos injustificados. Al exponer totalmente la información y el paciente tomar la decisión informada, él está ejerciendo su derecho a consentir y yo como médico, enfermera, odontólogo, terapeuta, bacteriólogo, estoy ejerciendo también mi derecho de informar, porque no es solo mi responsabilidad, también es mi derecho, porque yo también puedo, dentro de mi derecho, ejercer eh, total información de lo que voy a hacer y además poder decir, eh, no vamos a hacer esta atención o yo no estoy en capacidad de hacer cierta atención. El artículo 16 de esa misma ley, ¿listo? Nos dice, no vayan más allá del riesgo previsto y debe advertirle tanto al paciente, a sus familiares o allegados todos los riesgos asociados a esa atención. ¿Mm? Eh, Aquí siempre me hacen preguntas de, pero ¿cuáles puede ser el riesgo previsto? Porque todo tiene riesgos, incluso hasta la muerte. Y si usted le dice a un paciente que se puede morir, pues se va a asustar. Yo siempre les digo, miren, es mejor informar con suficiencia todo lo que la literatura médica, y por eso hay que estudiar, compañeros. Nunca paren de estudiar, que nunca dejaremos de ser aprendices. De todos los riesgos que puede tener la cirugía, el procedimiento, el diagnóstico, hasta la punción, la venopunción, si usted explica de manera prudente, como lo dice el decreto 3380, prudente y suficientemente, le está dando toda la información necesaria para que ese paciente o sus familias tomen la decisión consentida. Eso es lo más importante. Una vez usted está seguro que dio la información y que además ellos lo comprendieron, ahí sí hace el documento. Pero antes no, porque ¿qué estamos haciendo? Firme aquí, lea y firme acá y ya. Eso no es informar. Y cuando estamos frente a jueces, a veces los jueces toman el consentimiento, el papel, y lo dejan a un ladito y no lo consideran materia de prueba porque el familiar o el paciente dicen, a mí me hicieron firmar ese papel, pero a mí nadie me lo explicó. Y el juez pues tiene que desestimarlo. Es decir, no se vuelve un elemento materia de prueba porque el paciente y su familia dicen que no les fue informado, que les hicieron firmar el papel porque se los entregaron en un paquetico donde tenían que firmar un poco de papeles y nunca alguien les explicó. Por tanto, si nos quedamos con el consentimiento informado como un papel, perdemos y perdemos mucho. Si entendemos que es un acto médico donde le estamos informando a nuestro paciente, repito, los riesgos, las oportunidades, los riesgos, las alternativas, las complicaciones y los beneficios de lo que le vamos a hacer, eso es consentimiento informado, es un acto médico de aceptación del paciente de manera libre de la información que le di y de la información y de los procedimientos que le vamos a hacer. No necesita quedarse una hora hablando con el paciente, se los aseguro, no lo necesita. Con una conversación de 3 minutos, donde haya claridad, donde se hable de manera clara para el paciente. No es lo mismo hablar con una persona de 75 años que con una persona de 15 años. No es lo mismo hablar con un profesional que tiene títulos y ha estudiado mucho y es muy culto con una persona que no ha tenido la posibilidad de estudiar o terminó su bachillerato. Allí nosotros debemos ganar las habilidades de informar de manera adecuada y lograr que ellos entiendan lo que vamos a hacer. Y sobre eso, ahí sí, irnos a firmar el papel. Esta resolución que les mencioné, que es la resolución 3100 del 2019, que es la habilitación de servicios de salud, define el consentimiento informado como la aceptación libre, voluntaria y consciente del paciente en pleno uso de sus facultades de que acepta recibir un tratamiento o un acto asistencial. El consentimiento solo va a ser informado si él entiende la naturaleza de la decisión que está haciendo. ¿Listo? Repito, de los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones de ese acto médico, quirúrgico, asistencial, y ya después sí se vuelve un papel. ¿Sí? Ahí ya se convierte en un papel que yo debo guardar, porque es el registro de que se hizo dicha información. Para los menores de edad hay un capítulo especial, ya ahorita lo vamos a mencionar, pero recuerden que lo más importante es que se lleven que esto no es un papel, sino que es un acto médico. Y repito, no solo de los médicos, sino también de todos los profesionales de la salud. Hay tipos de consentimiento, estos son los 4.
que se han mencionado en las sentencias de la Corte. Esto no está escrito en una resolución, sino son sentencias de la Corte Constitucional, que es la Corte que se encarga del tema de la Constitución Nacional y los derechos. Entonces se convierte en consentimiento informado cuando se habla directamente con el paciente. Se habla de consentimiento sustituto cuando se hace a menores de edad y discapacidad, porque lo hace es un representante, o sea, el representante es el que aprueba, consiente el acto médico. Hay uno que consideraron el persistente, que sucede cuando hay una urgencia vital, donde se tiene que hacer un tratamiento invasivo. No hay un familiar que pueda aprobar en ese momento, así que el médico que está atendiendo la urgencia, pues puede hacer el acto médico y una vez tenga acceso a un familiar o un allegado, hacer el consentimiento persistente. Y hay uno que se llama el consentimiento cualificado, que es relacionado con cirugías o procedimientos mayores que tienen altos riesgos, es decir, que tenemos riesgos previsibles que pueden generar comorbilidades o síntomas o daños, por ejemplo, tipo quimioterapia, radioterapia, cirugías mayores, trasplantes, donde se recomienda que siempre sea por un equipo multidisciplinario calificado y es un consentimiento que debe ser muchísimo más detallado que los consentimientos de procedimientos menos complejos. Para los que es, acá, para los mayores de 14 años y menores de 18 años no se requiere consentimiento en casos de aplicación de métodos temporales de planificación o para anticoncepción de emergencia en caso de violencia sexual o para interrupción voluntaria del embarazo, solo para los casos que están despenalizados por la ley y para la solicitud de toma de pruebas VIH. Esos consentimientos los puede firmar el menor adulto, así se llama, que tiene más de 14 años y menos de 18 años, para que lo tengan muy en cuenta. Una reflexión final sobre el tema del consentimiento informado y es revisarnos si nosotros realmente sabemos informar, si sabemos explicarle a las personas nuestro mensaje, lo que queremos decir, y si lo que nosotros informamos lo escribimos y si informamos lo que escribimos. Les dejo estas preguntas para que hagan una reflexión. A veces asumimos que es el error humano más humano, asumir que el otro nos comprendió. Por tanto, hay una técnica que se llama contraorden que se utiliza mucho en medios como en sectores como el aeronáutico o en sectores militares, donde para confirmar si una persona nos entendió, comprendió en ese caso allá lo usan como orden, aquí la información consentida de lo que le estoy diciendo al paciente, termino de darle la información, de contarle lo que vamos a hacer, cuáles son esos riesgos, cuáles son esos beneficios, y después le pido que me explique o él mismo en sus palabras me diga lo que entendió. Eso le va a permitir a usted comprender si esta persona o sus familiares comprendieron lo que vamos a hacer o el acto médico que se va a impartir. ¿Listo? Dejo estas reflexiones porque a veces olvidamos o nos automatizamos en el momento de dar la información y parecemos que estamos rezando una oración y no estamos presentes en el momento, hablando con esa persona y explicándole porque estamos de afán, porque tengo mucho trabajo, porque ya quiero llegar a mi casa, bueno, por todas las cosas que suceden con las que a veces nos automatizamos y se nos olvida que tenemos al frente a un ser humano que necesita nuestra atención. Por tanto, es mejor 2 minutos de estar presente, de informar de manera consciente, 2 minutos bien dados, a después tener que estar yendo al búnker de la fiscalía o a los juzgados a hablar de lo que hago, de lo que trabajo. No sé si, así, ya. Entonces vamos a una sesión de preguntas. Les agradezco mucho a las 29 personas que están conectadas en este momento. No sé si tengan alguna duda, el chat está abierto y para que nos planteen sus dudas o si quieren prender sus micrófonos. Doctora, buenas tardes. Buenas ¿Me podría tardes, hacer un favor? señora. Referirme acerca del consentimiento informado en los menores de edad, Claro que cuando sí. no deben hacerlo. Y otra pregunta, doctora. Por ejemplo, en el laboratorio, un menor de 14 años puede firmar su consentimiento para la toma de muestra o tiene que ser obligatoriamente el adulto que va acompañándolo.
Listo, Maribel, claro que sí. Entonces, les repito los casos en los que un mayor de 14 años, pero menor de 18 años, puede firmar el consentimiento sin que estén sus padres o sus acudientes. En la aplicación de métodos temporales de planificación, en la anticoncepción de emergencia que se utiliza cuando hay casos de violencia sexual, cuando se va a hacer interrupción voluntaria del embarazo únicamente en las situaciones excepcionales despenalizadas, ustedes ya saben, en caso de violación, en caso de una malformación mayor o porque esté en peligro la vida de la paciente, y cuando van a solicitar toma de pruebas de VIH. En ese caso, un mayor de 14 años, pero menor de 18, puede firmar sin que estén sus padres o acudientes. Y para el resto de las tomas de exámenes, sí, Maribel, lo ideal es que estén los padres y ellos sean los que firmen el consentimiento. Eh, no hay nada escrito, pero he visto muchos casos y desafortunadamente, eh, pues los chicos nos pueden decir, no, mi papá no me pudo, tiene 17 años, 10 meses, le faltan 2 meses para la mayoría de edad, pero lo mejor es que ustedes no tomen ningún tipo de muestra si no está un acudiente mayor de edad, padres o acudiente. Es lo mejor que esté haya un mayor de edad que asuma la responsabilidad y además entienda claramente lo que se le va a hacer al paciente, así sea solo una venopunción. Es mi recomendación. ¿Listo? Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Todo así de clarísimo? ¿O están muy Buenas tardes, asustados? Buenas buenas tardes. tardes. Habla Sandra Ruales. Quisiera Sandra, hacer una pregunta. señora. Gracias. Yo no pude llegar a las 5 en punto, llegué luego. No sé si lo explicaron antes, pero tengo esta duda. En el caso nuestro, donde de pronto en algunas ocasiones los tratamientos de odontología en las urgencias pueden comprometer la vida, en el caso de situaciones de cirugía maxilofacial, algún tipo de fracturas, de FOR y demás. En el caso de que no comprometa la vida, en el caso que sea de pronto una urgencia por una celulitis, donde sí se puede comprometer después gravemente la vida, llega un paciente menor de 14 años a nuestra consulta y solo si hay un representante legal pudiéramos realizar el procedimiento o en vista de las posibles consecuencias que se pueden dar por no hacer un drenaje adecuado, por ejemplo, no solamente medicando al paciente, ¿qué podríamos hacer ahí o qué sería lo legalmente aceptable hacer en esos casos? Muchas gracias por la pregunta, doctora Sandra. Le voy a contar un caso. Sí, Un paciente de gracias. 13 años que llega a la consulta sin papá y sin mamá. Efectivamente tiene una infección. No me acuerdo del diente. Era un 6, pero no me acuerdo de cuál. Toman la decisión de atender al paciente. Le envían un medicamento, un antibiótico. El, el chico, era un chico, se va y se lleva el antibiótico. eh, Resulta que él no sabía que era alérgico a la penicilina. La mamá sí sabía, pero la mamá no lo acompañó. Le mandaron, no recuerdo bien si era una cefalexina, creo que era una cefalosporina. Él se va muy juicioso, le dice a la mamá que le mandaron un antibiótico. La mamá le dice, cómprelo. El chico lo compra y por el dolor se toma 2 pasticas porque pues, tenía mucho dolor. Y este chico llegó a una clínica muy prestante y estuvo en la unidad de cuidado intensivo 3 días y falleció. Em, con este ejemplo me permito decirle que yo les recomiendo que si van a hacer atenciones a pacientes menores de edad, siempre esté un acudiente o un mayor de edad o sus papás. Siempre. Eh, Ese caso nos enseñó muchas cosas, muchas cosas. Hay muchos muchachos jóvenes, 13, 14 años, que prácticamente están solos, pues sus papás trabajan y lo entendemos perfectamente. Pero el pelado pues no sabía que era alérgico, la mamá era la única que daba esas informaciones, él muy despreocupado del tema, creyó que el medicamento le iba a disminuir el dolor, se tomó sus 2 pasticas y falleció a los 3 días. Eso obviamente generó todo un tema jurídico, todavía no hay fallo de ese caso, porque ese caso fue en el 2016, 17, perdón, 2017, pero ahí vamos. Mi recomendación es que siempre esté un adulto, siempre. Em, Puede que sea un menor de 14,
de 15, de 16 años, que son a veces muy responsables, que conocen mejor su historia clínica, pero mi recomendación y la de todos los abogados con los que trabajo es asegúrese de que haya un adulto responsable y que sea la persona que recibe la información y consciente. Es mi recomendación. Gracias, muy amable. Listo, mi doc, listo, doc. No sé, ¿alguna otra pregunta, duda? Doctora Puerto, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. La Policía Chao, nos Nacional vemos mañana. es una autoridad, pues está autorizada para solicitar una historia clínica o no lo es. Uy, qué buena pregunta. Si es la, ay Dios mío, creo que se llama SIJIN, que es el Centro de Inteligencia Judicial, y la Policía Judicial, sí, es la SIJIN, ellos pueden pedir copias de historia clínica cuando se está investigando un delito. Y sí, señor, ellos se comportan como autoridad judicial porque tienen jurisdicción judicial, digamos que se comportan como investigadores judiciales. Entonces, ese grupo de la SIJIN, que es la policía judicial, sí pueden pedir copia de historia clínica porque necesitan hacer alguna investigación. Si esa era la pregunta, si es sanidad policial, no sé si esa era la pregunta, pero sanidad policial es otra cosa y ellos obviamente piden copias de historia clínica en marco de la atención de sus afiliados para ciertos casos. Pero para el caso de investigación judicial es la policía judicial que la exige. Ok, doctora. ¿Y qué ¿Listo? hacer en caso de que el patrón le pida a uno copia de historia clínica para adjuntar a una incapacidad médica y hacerla legal? Efectiva. Sí, yo les recomiendo siempre entregar es una epicrisis, que es un resumen de historia clínica, que está considerada en nuestra resolución 1995 y no entregar copia completa de la historia, no. Se entrega es Sin un embargo, resumen. Ujú. pues ese resumen tiene información sensible y confidencial. ¿Qué Sí, hacer sí. en el caso que por el diagnóstico no se quiera dar conocimiento de algún diagnóstico que el empleado no quiere que su empleador conozca? Desafortunadamente, las EPS han saltado esa directriz de las cortes, porque pues no está claro en las resoluciones, porque la resolución contradice a las mismas cortes, dice que hay que pedir copia de resumen de la historia clínica para poder tener acceso a la incapacidad. Y usted tiene razón, de alguna manera ahí se está violando el derecho a la intimidad, especialmente cuando hay diagnósticos sensibles, VIH, bueno, hay varios tipos de condiciones donde yo como paciente tengo derecho a que no quiero que mi empleador lo conozca. Ahí, como lo hemos manejado en las CPS, que trabajo con dos CPS, y estamos buscando mirar cómo a través de unos códigos especiales, utilizando solo los códigos CIE-10, se generen las incapacidades para que con el código CIE-10 se identifique el diagnóstico y el empleador no, pues de alguna manera no tenga acceso a esa información porque se maneja a través de los códigos. Pero sin embargo, pues algunos lugares, especialmente aseguradoras, no son tan conscientes, no les gusta tanto eso porque quieren fundamentar la incapacidad. Pero usted tiene razón, debería ser suficiente la emisión de la incapacidad del médico y no pedir copia de historia clínica. Pero pues desafortunadamente algunas aseguradoras no quedan contentas con la incapacidad. Especialmente porque desafortunadamente, doctor, hay muchos profesionales de la salud que se prestan para hacer incapacidades falsas, ¿m? Desafortunadamente. Entonces, se nos genera una desconfianza en el sistema de salud, desafortunadamente, que genera eso, que nos pongan a hacer todas estas cosas que incluso violentan pues el derecho a la intimidad. Pero debería ser suficiente la incapacidad, tiene usted razón. No sé, muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Espero Yo haberle quisiera hacer contestado. de nuevo una pregunta. Claro, Doc, pregunta. Tengo una duda. En el Señora. caso de los emancipados, de los mayores de 16 años, que se liberan de la patria potestad, hay unos límites que ellos deben, o sea, su libertad llega hasta ciertos límites.
¿Esos límites cobijan la parte de salud o no? No, señora, ahí cuando hay una emancipación legal, Sí. ellos tienen total potestad sobre su salud. Incluso hay varios casos de personas que han presentado esas solicitudes para poderse hacer cirugías plásticas porque sus papás no se los permiten. O sea, En- solamente los límites serían para el tema, por ejemplo, de dinero, de los Ujú, bienes y eso. Ah, ok. exactamente. Pero en salud, ellos toman total posesión de su cuerpo, digámoslo de esa manera. Y ahí ya pueden hacer lo que quieran. Y hay Gracias. jueces que se prestan para darles la potestad, pero está bien, es válido para que puedan hacerse esos procedimientos quirúrgicos estéticos, que desafortunadamente son los casos que he visto. Em, listo, mi doc. ¿Alguna otra pregunta, duda? Doctora, yo también nuevamente una Cuénteme, pregunta señora. acerca de las drogas de abuso cuando es en menores de edad. Y es el caso que hay algunos padres de familia, por ejemplo, quieren averiguar que si su hijo es consumidor, pero el menor de edad no está de acuerdo. ¿Cómo es ese manejo? Ay, qué buena pregunta, Maribel. Em, si tiene menos de 18 años, pero tiene más de 14, se comporta como un consentimiento, te lo voy a poner acá, como un consentimiento sustituto apoyado, que quiere decir que la idea es lograr un consenso entre padres y menor de edad para poder hacer la prueba. Sin embargo, si los padres insisten y ellos tienen la patria potestad del menor, pues se puede hacer la prueba con la firma de los padres. ¿M? Pero pues obviamente eso se convierte en un lío ahí para ustedes, los de toma de muestras, estoy de acuerdo que se le vuelve un problema, pero es suficiente con lo que los papás consientan la toma de la muestra. Sin embargo, la jurisprudencia cada vez va más allá diciéndole, por favor, sean conscientes que el mayor de 14 desafortunadamente toma los 14 años. Yo conozco chicos de 12 años que son mucho más maduros que personas de 40, pero se toma la edad de 14 años como la edad en la cual se considera un menor adulto, así se llama, de 14 a 18, y se busca llegar a algún consenso, a dialogar el tema con los padres y con él para poder tomar ese tipo de muestras. Pero si los padres consienten, es suficiente para que usted pueda tomar la muestra. Gracias, doctor. Listo, listo, sí, señora. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, las 28 personas que están con nosotros. A través de Samantha, nuestra líder de calidad, les vamos a hacer llegar el link de la grabación y también el link de las preguntas que están súper fáciles. Viendo la grabación van a poder contestar el examen. Les enviaremos también la certificación. ¿Listo? Inés, Señora. acabo de compartirles el link para que registren la asistencia. Ah, ok, listo. En el chat encuentran el link para la asistencia para que por favor antes de retirarse tomen el link y puedan dejar la asistencia. Sin embargo, les repito, hay otro link que va a ser el del examen. ¿Listo? Les encargo muchísimo, por favor, que pongan sus dos nombres, sus dos apellidos y su documento de identidad para poder emitir los certificados con toda esta información como debe ser. Entonces, se les va a solicitar ahí esa información en el examen, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Les deseo un feliz regreso a sus casas y una feliz noche. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igual. Gracias. Muchas gracias.